Así que bueno, vamos arrancando. Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá. Gracias a las chicas de Odelia por organizar la charla y vamos con eso. Estamos con Virginia Cosín, con Ariana Harwitz y con, perdóname Melina, no puedo decir tu apellido, gracias, no lo había ensayado antes. Autoras de 3 libros que caprichosamente tienen en común algo relacionado con la crianza de seres humanos en proceso. No siempre son los temas centrales, pero sí son los temas que atraviesan tal vez a las autoras a la hora de escribirlo o no, y eso vamos a empezar por ahí charlando un poco desde ese lugar, desde qué lugar empezaron a pensar en escribir cada una de estas novelas. Está Subacuática, de Melina, que es la experiencia de un padre que se queda en el lugar que le suele tocar a la madre, de criar solo a un ser humano en proceso, que es Subacuática, y lo pueden conseguir en el stand de Odelia Editora luego. Después está Partida de Nacimiento, de Virginia Cosín, que es más una historia de una madre, pero no una historia de una madre, sino la historia de una chica, la historia de una mujer que, entre otras circunstancias de su vida, es madre, y que la maternidad la atraviesa, le interfiere o le colabora, a mi entender. Y bueno, es una novela de 2011, pero que se sigue vendiendo y lo pueden conseguir en el stand de Entropía, abajo. Y luego, permiso, está la novela de Ariana Harwitz, que en realidad es una trilogía. Esta es como la ahora famosa premiada, que es Mátate Amor, que también tiene una obra de teatro en cartel y que pueden conseguir en el stand de Mar Dulce, abajo, y que también es una novela que sí está atravesada completa por la maternidad o por el hecho de traer un ser humano al mundo y qué es lo que te pasa en ese proceso después, y que no siempre tiene por qué ser recopante y agradable. Y entonces, bueno, me parece que por ahí estaría bueno que empecemos a hablar un poco de qué es lo que las llevó en un principio a pensar estas novelas, y si planearon de antemano que la maternidad o paternidad maternal las atraviese. ¿La dejamos a Ariana que se termina de acomodar? Va, Ariana, ¿querés contarnos un poco eso? Siempre soy la primera. Bueno, hola, ¿qué tal? Es buenísimo este efecto teatral de la oscuridad, me parece hermoso, gracias por venir. Bueno, cuando presenté la novela Mátate Amor en versión hebreo en el año 2014, entré a una confitería muy cool, lleno de gente joven, lleno de chicas, y se decepcionaron muchísimo y me lo hicieron saber cuando se enteraron que no había matado a mi hijo, que no había cometido infanticidio y que era simplemente una persona de casi normal. Y esto me parece que se genera por la identificación que empezó a ocurrir, obviamente no solo con mi libro, pero bueno, se trata de hablar de la experiencia de cada uno. La experiencia, la empatía, la identificación que empezó a pasar, sobre todo con mujeres, también con hombres, porque si bien se habla de la maternidad en el libro, toca estructuralmente a lo que sucede con la paternidad. De hecho, la sombra, el reflejo, la contracara de esta mujer protagonista de Mátate Amor es efectivamente el Dorima, el marido, que está presente también en la obra de teatro y que lleva a cuestas una paternidad. Y bueno, para hacer un poquito rapidísimo la genealogía de este libro, cuando lo escribí en el año 2012, antes de Ni Una Menos, bueno, también como Virginia, ¿no?, que contará, por supuesto, antes de Ni Una Menos, mucho antes de los pañuelos verdes y mucho antes de esta especie de ola y de revolución y de conciencia de los derechos de la mujer, del feminismo, era un tema un poco tabú, y por eso me interesó escribirlo. No es que fuera consciente, pero mi maestro Mauricio Cartún, de dramaturgia, siempre decía: la escritura, la dramaturgia es una gran detectora de mierda, es decir, para poder escribir hay que poder detectar la mierda, es decir, detectar el iceberg, detectar los bajos fondos de la condición humana, dicho así, ¿no? Entonces me parecía que había dos grandes temas que enloquecían al ser humano: la pasión y la maternidad. O sea, yo no veo otro. Después sí, los derivados, ¿no? Por supuesto, la vejez, la muerte, etc.
Pero para mí, que vengo de la dramaturgia, los personajes siempre están como al borde, al punto del ataque de nervios, almodovarianamente, están siempre al borde de la locura, una locura no patológica, no medical, o sea, al borde de irse a una cierta normalidad. Y solo dos sentimientos o dos condiciones me parecía como resortes interesantes. Eso, de vuelta, la pasión amorosa y la maternidad, que es otro tipo de pasión amorosa. Entonces, cuando escribí, para ir breve, Matate Amor, la escribí después sintiendo que era un gran tabú la maternidad. No había tantos libros, ¿no? Después me dirán ustedes, no había tantos libros, tantos que después salieron ahondando contra los hijos de Lina, bueno, pero muchos otros ahondando sobre maternidades distintas, disidentes, subversivas, oscuras, sino que no, había menos, incluso películas había menos, ¿no? Y por eso fue que en España me acuerdo que querían elegirla como novela, primera novela, un premio, y dijeron, no, está bien escrita, nos gusta el estilo, pero es demasiado, no nos gusta la visión que da la maternidad. Todavía las mujeres mismas tenían esta idea, ¿no? Pero bueno, entonces sí pensaste o programaste hablar sobre la maternidad. Claro, no fue programático en el sentido para mí de que, y después lo sigo pensando hoy, yo no programo mis novelas, no tengo como una lista de temas, de tópicos que estén al día, o eso sería como subirse a la época, y creo que no se escribe desde ahí las novelas. Escribí la novela sin conciencia y después me llamó la atención porque la novela salió en 2012 en España y en Argentina, ¿no? Con otra editorial, Paradiso. Y no, sucedió mucho a nivel de crítica, pero no de los lectores, y de a poco empezó a crecer esta identificación, esta empatía, esta interpretación de la época. Primero fue menos epocal que después se plegó a la época el libro, primero empezó más solito, eso me parece que es un camino interesante de la escritura. Y por último quería decir, muchos piensan, bueno, pero ¿mata al hijo o no lo mata? Sobre todo en la obra de teatro. Y no les cuentes. No les cuento, pero me parecía más interesante esa zona gris, que es la más tremenda, para explotar dramáticamente, que es, esta no es una madre que lo vaya a matar, como tantas otras en el arte y en la vida, ¿no? No comete infanticidio, no lo mata, no lo odia, atraviesa toda esa zona gris del odio y el amor, que es muchísimo más interesante para escribir, para novelar. Lo que quería decir es que la maternidad me parece un gran tema para la novelística. La madre, como la madre Coraje, ¿no? La madre de Brecht, la madre me parece el gran personaje. También está, obvio, la amante, la puta, pero sobre todo la madre. Es como yo digo, la madre, y ya me imagino un personaje de teatro. Por eso yo no le pongo nombre a la madre. Perdón repetirse, pero el público... No, pero la idea es que hables de vos y de tu libro, así que... No, esto lo dije. Yo soy muy culposa. Oye. Y además nadie se ríe, o sea que siento que estoy diciendo todo... No. Ahora yo les voy a decir cuándo reír. No, lo que quiero decir es que yo no pongo nombres personales a los personajes, porque están todos como atrapados, encerrados y en el infierno de tener que ser, es decir, madre, esposo, amante, dorima, suegra, como una especie de condena que todos tenemos, tener que ser, tener que parecer. Y bueno, como todo personaje está atrapado entre el ser y el tener que ser, el parecer, mis madres de mis novelas, porque La débil mental y precoz también, madre, o sea, finalmente escribí 3 madres, las 3 madres están como ahorcadas de tener que ser madres, ¿no? Sí, como nos pasa un poco a todas, sos o no sos madre. Por ejemplo, a Virginia, con Partida de Nacimiento. Prestale el micrófono. Ah, sí. O proyecta la voz. Hola. Ahí está. Sí. Bueno, la idea es como, primero yo quiero que se vayan presentando cada una y a su obra, para que a todos los que no las leyeron les dé ganas después de ir a comprar el libro, entre otras cosas, pero porque también está bueno saber un poco la parte de atrás, la cocina de la escritura, y bueno, qué es lo que te llevó a pensar en la maternidad como un tema, por más que no sea el tema principal, como en el caso de Ariana, o no, o si es algo que sale. Sí, en realidad ahora Ariana hablaba y pensaba, ¿no? Sobre, bueno, y con tu pregunta también. Primero, yo también soy alumna del Cartoon y hay algo ahí con el tema de buscar, no sé si, creo que la maternidad como tema o algo que es esto que vos decías atraviesa el libro, en realidad me encontró más que yo ir a buscarlo, ¿no? No es que en ningún momento pensé voy a escribir sobre esto. De hecho es un libro que se armó
a posteriori de ser escrito. Yo no lo escribí, no sabía que estaba escribiendo un libro, yo escribía fragmentos, en su momento los publicaba en un blog, después uní esos fragmentos y escribí otras cosas, además ya con la idea de que sea un libro, pero en realidad se fue armando no sé, como de manera muy fragmentaria, es un libro fragmentario de hecho, pero sí yo iba pensando, se armó a partir de una necesidad de escribir sobre, yo diría, no sé, como la mujeridad, y en eso estaba incluido ser madre. De hecho, bueno, si bien la verdad es que reniego bastante de que sea una novela autobiográfica, que le pusieron bastante ese... Pero ese antes mote, de la moda del yo. Sí, no sé, qué sé yo. Sí, mi experiencia, yo escribí el libro cuando mi hija tenía 3 años, y entonces, sí, claramente, de hecho hay algunos fragmentos que es como mi hija es como coautora del libro, yo nunca le di ese crédito, pero yo iba anotando cosas que mi hija decía y forman parte del libro también. Pero decía lo que vos decías del cartoon y lo del detector de mierda, porque me parece que había como, sí, efectivamente era un momento difícil para hablar de ciertas cosas, que coincido con Ariana, que ahora por ahí están más legitimadas, pero que en ese momento a mí me surgía casi como una especie de cosa pulsional, ¿no? Encontrarme con las dificultades e incluso las ambigüedades y las contradicciones de por momentos, sí, querer no ser madre, por ejemplo, o sacarte de encima, o no tener esa responsabilidad, y al mismo tiempo sin dejar de amar con toda tu alma a tu hija, a mi hija en este caso, pero la protagonista del libro estaba recién separada. Yo cuando lo escribía estaba recién separada, y la niña que aparece de alguna forma es mi niña, que ahora tiene 15 años por otro lado. O sea, yo este libro lo publiqué en 2011 y ahora también leo este libro y realmente ahí es donde dejo de ser yo por completo, porque si bien en ese momento por ahí estaba mucho más pegada a la narradora de este libro, ahora es absolutamente otra. Yo soy otra y realmente lo leo como una ficción. No me reconozco ni en esa que fui, ni en esa que soy, Pero hoy narrarías de vuelta la experiencia de la maternidad desde ese lugar del tener que hacerlo, o el poder optar o tener ganas o libertad de decir tal vez no quiero, o esta responsabilidad me pesa. Esa parte, ¿cómo la abordarías hoy? Es que en realidad, mira, yo creo que no se trata tanto de hablar de eso de ese modo, sino que de lo que sea que hable yo necesito ser honesta. Me interesa la verdad, no la verdad en el sentido de lo documental, del registro, diría casi como policial, no como se considera a lo autobiográfico, como esa especie donde tiene que haber un cotejo entre si es verdad lo que te pasó y si es verdad lo que contás. Pero sí la verdad en el sentido de que algo tiene que pasar, y tiene que ser verdadero en el sentido de eso, de honesto. Hoy en día no es de lo que me interesa hablar. De hecho, estoy corrigiendo una novela donde la narradora no es madre y no quiere ser madre. Pero entonces la maternidad está también. De alguna manera está porque elige... Porque es no querer. Porque elige no ser madre, claro, en un momento, digamos. Y a la vez elige no ser madre y se lamenta, y es un coming attraction. Próximamente. Pero digo, en ese sentido, y yo soy madre, o sea, en ese sentido nuevamente, no es que me interesa hablar de la maternidad de tal o cual forma, sino que depende el momento que yo esté atravesando, lo puedo, no sé, abordar la cuestión o las distintas cuestiones
la locura también, no sé, la pulsión erótica, hasta la pulsión de muerte, pero según cómo me atraviesa a mí. O sea, a mí me interesa hablar de lo que me atraviesa. En este momento me atravesaba que estaba siendo madre, sola, digamos, o separada de una niña pequeña, y el libro, digamos, circunda esos temas. En este momento me interesa hablar de otras cosas y hablo de otras cosas, pero sí, siempre me tiene que atravesar, sea, digamos, real, si eso existiera o no. Bueno, y ahora le voy a prestar el micrófono a Melina, así hablamos un poco de subacuática y eso, les puedo hacer la pregunta de vuelta a cada una, pero es como más personalizada. ¿De dónde surge o qué fue lo que te interesó o cómo llegaste a pensar en un personaje masculino y en ponerlo en ese lugar que solemos padecer o tener o disfrutar en las mujeres? Bueno, hola. Yo quería escribir sobre el duelo. Quería pensar un personaje, un hombre que es lo que le pasa a Pablo, que se convierte en padre el mismo día que en viuda. Quería escribir sobre eso, tenía esa idea dándome vueltas en la cabeza y, como decía el otro día, me acordé que era escritora, así que podía sacarlo de la cabeza y ponerlo en la ficción. Bueno, y surgió esta situación de tener que seguir a Pablo y ver qué le pasaba a Pablo con esta bebé Lola y qué le pasaba a todos los demás con toda esta situación de puerperio, en algún punto, aunque él sea un hombre, que está cumpliendo un lugar de mamá. ¿Qué le pasaba a esta mamá muerta también? Porque no deja de ser una madre, ni hablar qué le pasaba a la hija. Y empecé como a seguir este personaje que encuentra como un lugar en la pileta, su lugar para él, digamos, su único lugar para él después de 3 años, que es algo de lo que las mamás sabemos mucho en realidad, ¿no? Como esto de encontrar, ir ganándole lugarcitos a la maternidad y a la rutina. Y ahí apareció otro personaje, porque es un espacio rodeado de madres también, porque en otro andarivel está la gente que hace, las mamás que hacen matronatación, y apareció otro personaje que me interesó y también empecé a seguir, que es Alejandra, que es una madre que está haciendo una actividad que no tiene ganas, porque no le gusta estar ahí en matronatación haciendo eso, pero sabe que al hijo le hace bien, y de algún modo también quería hablar de ese desborde de una mamá que también está en un duelo, se está separando, está persiguiendo un hijo que se le escapa, y todo se le escapa por todos lados. Y lo que quería yo contar era sobre todo cómo se cuela lo doméstico en la tragedia, incluso en el duelo, en la muerte, en todo esto, cómo se sigue colando lo doméstico y cómo la maternidad y la paternidad nos invade de esta cosa doméstica, de eso, de apagar la tuca en el vaso de Pocoyo, de los juguetes tirados, todo, o sea, la malla que se mete en el culo y la nena que llora y la arrastra así, qué sé yo, y toda esta cosa, y la vida sigue y hay que moverse atrás de eso, y cómo se hace lo que se puede, ¿no? En esas circunstancias. Entonces, en realidad un poco Subacuática es eso, es una novela muy corta, y a mí lo que me pasó es eso, como que empecé a seguir a un hombre padre, a la mujer que no llegó a ser madre, aunque sí, digamos, aunque no llegó a conocer a su hija, y esta otra madre y estas otras mamis que aparecen en la pileta, que son, creo, esta cosa de un poco lo que decía Ari del tener que ser, o sea, aparece otra madre, las otras madres, especialmente la figura de una madre que se llama Gorra Azul, que es la madre, ¿no? La madre que tiene una toalla de más y tiene la bolsita Ziploc, esto desde la mirada de Alejandra. Seguramente si escribiéramos la historia de Gorra Azul encontraríamos sus roturas, digamos, pero esta cosa de la mirada del otro sobre lo que se espera que uno sea como madre, como padre viudo, como padre de una nena chiquita, y bueno, y seguir, o sea, y moverse, o sea, eso, como es el movimiento, aún queriéndote morir, aún velando a tu mujer, y cómo hay que seguir, o sea, cómo hay que moverse. Bueno, de hecho es una novela de natación, digamos, están nadando los personajes. Y hay, ¿no?, en algún punto, en esa comparación entre el protagonista varón ocupando ese rol de madre y esa madre desbordada que conoce en la pileta, en donde él es más heroico por hacer un montón de cosas que todas las demás hacemos
más por las que no se felicitan a las madres. No, mujeres. claro. Sí, yo en el proceso cuando trabajaba esta novela la trabajaba con Julián López y había muchos momentos que era de ay, lo amamos a Pablo, ay, que... Yo decía, bueno, como todos, ¿no? Mis compañeros, como Pablo está haciendo lo que haría cualquier mujer, digamos, cualquier mujer sola. Sí hay una cosa así que creo que de algún modo al protagonista le pesa, o sea, no, él trata de escapar de las charlas de Toby tiene mocos o esos datos que las mamás tenemos todo el tiempo en el grupo de WhatsApp, que sabemos que si la compañerita del nene se levantó con diarrea, o sea, si bien ahora los grupos también incluyen muchos más papás, pero hay como una cosa esto de lo cotidiano y de lo doméstico, de información sobre los chicos que si están en el cumpleaños y todo lo otro, que están como, sí, obviamente más endilgados a las mamás, y Pablo no, porque está solo, digamos. Si bien en un primer comienzo aparece la hermana a rescatarlo, la suegra, hay como un grupo de mujeres que arman el hogar para que llegue esa bebé y ese viudo, después a la larga en el día a día está solo, digamos. Bueno, y no sé, así a tirar el micrófono a la que quiera agarrar la pregunta, pero en sus vidas personales como escritoras, ¿les interfiere o las inspira o qué genera el hecho de la maternidad o la no maternidad o demás? Claro, yo me niego rotundamente a estar en la feria de editores hablando de maternidad en el sentido que hablábamos con Melina, que a mí me interesa la maternidad en tanto que se estiliza, se piensa estéticamente, se piensa como una materia artística, como un objeto de arte, como también hablamos con mi amiga Cecilia Sperling, que tener un hijo es también ir incubando una obra de arte en el sentido de que es el mismo proceso, hay que ir esculpiendo, hay que ir pensando, hay que ir reescribiendo al hijo, hay que ir... En ese sentido me interesa la maternidad, pero después... por lo menos la maternidad de mis libros es una maternidad no urbana, es otra cultura, no está atravesada ni de WhatsApp, ni de grupos, sino que es como un modo de ferocidad o un modo de amor, pero que lo que creo que tendríamos que pensar es cómo incide la maternidad en el arte, por qué se convirtió casi en un género, ¿no? Porque claro, eso preguntaba, si las interfiere a ustedes a la hora de escribir. Yo pensaba tu pregunta, ¿no? En realidad, posta, no es para hacerme ni la canchera, ni la modesta, ni para tirarme abajo. No sé, soy escritora, ¿no? Vos decís, bueno, ustedes como escritoras, en realidad, en ese sentido, creo que la maternidad, ser madre y la maternidad, porque la maternidad engloba, ¿no? Como un ser que me parece que solo hay como distintos modos de estar ahí. En un momento lo que me permitió, digamos, fue precisamente escribir, o sea, y en ese momento fui escritora porque estaba siendo madre, me estaba pasando cosas con ser madre y necesité escribir sobre eso. Entonces, en ese caso, la maternidad o ser madre de mi hija me hizo ser escritora en ese momento. Después por ahí hay otros muchísimos momentos donde no soy escritora, donde no escribo, no sé ni de qué, ni por si quiero escribir tampoco. Solo escribo, digamos, en el momento en que algo me pide que escriba. En ese sentido, ahora ni me interfiere ni me no interfiere, digamos. Hay otras cosas que, como decía antes, me atraviesan y a partir de las cuales por ahí me interesa ponerme a escribir. Y en esos momentos, bueno, digo... Y en el caso de mi hija ya tiene como 15 años, o sea que hace la suya, ella se encierra en su cuarto, yo me encierro en mi cuarto, ella también escribe sus fanfictions a veces le leo cosas que escribo y me hace como devoluciones y es muy buena. Así que en ese sentido también es como un placer tener una compañera ahí que es mi hija para compartir como mi actividad, o sea que interferir no, pero tampoco es algo que provoca esa escritura. No, pensaba, a mí si me interfieren porque están ahí, alguien se los quiere llevar, no, no está la abuela, pobre, que se los lleva un montón. No, sí, coincido con un poco, lo habíamos charlado con Ari por WhatsApp también, ya desde hace un tiempito hablábamos de todo de ser mamá y ser escritora. Eso, me parece que sí, que lo interesante es qué pasa con esta figura de la madre, exacto, y con estos
con las rupturas y los desbordes y con, bueno, las madres en los distintos momentos, ¿no? Y en las diferentes épocas, pero no sé, bueno, yo soy madre y escribo, o sea que no sé cómo sería no ser madre y escribir sobre maternidad, pero no soy padre o ser madre y escribir. O no ser madre. O ser madre, no ser madre y no todas las escribir. Bueno, no sé, yo sé lo que me toca, digo, pero escribía antes de ser madre y puedo escribir de otras cosas que no sean Claro. maternidad y paternidad. Sí atraviesa desde eso, desde un lugar de conocimiento o de ciertas emociones palpables, digamos, que puedo identificar porque las atravesé, porque atravesé un puerperio, puedo imaginar ciertas cosas, porque a veces quiero asesinar a mis hijos, puedo entender de qué se trata, digamos, pero también, digo, creo que no sé cuánto traigo de mi experiencia personal como madre. Sí, quizás yo escribo infantil también y juvenil, y ahí sí aparece mucho más presente, digamos. Escribí una saga para chicos chiquitos que eran superhéroes y sí, salió de, como decías vos antes, de copiarme, de verlos jugar y esas cosas. Ahí sí hay una cosa que tenés el material ahí, pero es peligroso también, como la tiranía de los hijos, ¿no? Para la inspiración, es un lugar del que hay que tener cuidado, digamos. Sí, no, a mí me pasó un poco como ella, yo siempre digo, no era escritora antes de parir, o sea, siempre como coma, no era nada, porque me ven como siempre me dicen soy romántica o no sé qué dicen, pero como que y yo hago la liaison, uno, el ser y el escritor como una sola cosa, pero sí, efectivamente, quizás el encierro de la maternidad o cierta, la atmósfera en la que te envuelve, la soledad también, que genera la maternidad, me llevó ferozmente a la escritura. Y en ese sentido sí, es lo que decíamos antes, que genera un terreno proclive a la escritura. A mí me pasó eso, a otro le pasará con la experiencia de la guerra, que no son tan distintas finalmente, ¿no? Pero como si cada escritor tiene, pienso en la guerra y hay tantos escritores que amamos que han empezado su escritura con diarios de guerra, ¿no? La del 14 o la otra. Pero decir que sí creo que cada escritor tiene que tener su infierno, su guerra, y desde ahí escribir. Para algunas deben ser primero la maternidad, para otros debe ser enamorarse, para otros un accidente o enfermarse, o que los padres hayan sido secuestrados, en fin, cada uno tiene su terreno ahí proclive. Y después la visión deformada que cada uno de ellos. Yo trabajé mucho con cuadros, con pintores, pensando en las maternidades cuando escribí Mátate Amor, sin darme cuenta, sin ser consciente de este método, pero después uno deconstruye, ¿no? Siempre después el escritor deconstruye cuáles fueron sus herramientas de trabajo. En el momento no sabes que estás trabajando con eso. Pero yo miraba mucho los expresionistas, no Egon Schiele, pero muchos otros, y esa especie de paternidad o de niños siempre deformes que hacen, siempre al borde de estar erotizados, ¿no? Que ahora sería un escándalo, en ese momento las pintaba obviamente desnudas y en poses, las piernas abiertas a las niñas, y miraba toda esa evolución en la pintura y me ayudaba a entender la fotografía también de las niñas fumando en las épocas en que se podían mostrar niñas fumando y semidesnudas, y me ayudaba a pensar maternidades otras, ¿no? Y después, bueno, eso. Me terminó muy abruptamente. Bueno, sí, no, y después pueden leer las otras dos novelas también de Ariana, que algunas sí van por el lado también de lo más sexualizados, ¿no? Sí, y hablamos también, bueno, no sé si lo hablamos con vos, pero sí, que la carga sexual que tiene la maternidad, como otras relaciones, pero la mesa es sobre eso, sí. ¿no? Tener un arma también es algo sexual, bueno, obviamente, pero la muerte, ¿no? Pero sí, la maternidad, yo veía eso también, el tabú, ¿no? La carga sexual, terriblemente sexual y porno que tiene la maternidad. Y también explora eso en mis novelas. Me parecía hasta a veces obsceno que la maternidad fuera tan sexual. Me daba pudor a mí, pero había que escribirlo, ¿no? Y bueno, algo que habíamos hablado un poco antes, si tal vez tienen ganas de leer un fragmento cada una de sus novelas, así también vuelvo a decir, nuestro querido público y querida pública las conoce, se tienta, puede pasar por los stands, publique. Y sí, vamos a hacer una fila, entonces empezamos con Virginia. Bueno, voy a leer un fragmentito, porque de hecho son todos fragmentitos. El más acorde a esto que estamos charlando voy a leer. Es el fragmento 72. Sí.
Hoy le grité a mi hija. Ella antes me pegó un codazo en las costillas. En el baño ya habíamos tenido otro episodio. Le tiré del pelo para que se dejara poner la crema de enjuague. Le había dicho con paciencia, levantá la cabeza, pero ella nada. Jugaba a desplazar su larguísimo pelo rubio sobre la superficie del agua como un nenúfar. Le dije sirenita, le dije princesa, Barbie bailarina, pero nada, no me escuchaba. Tanto peor, se hacía la sorda, porque yo sé, me oía perfectamente. Agotados los recursos aprendidos a lo largo de 6 años de maternidad progresista, la agarré de la nuca. Ella tironeó hacia abajo. La casé del pelo. Lloró. Le puse la crema y activé el mecanismo gracias al cual el agua que brota de la ducha cambia de rumbo y enfila hacia el duchador. Léase bien, duchador, no luchador. Ella seguía llorando y alejaba el objetivo, su cabeza, del chorro, de modo que el agua salpicaba hacia afuera, empapando el piso, la alfombra, a la madre, yo. Después conté en voz alta hasta 5, una técnica de amenaza infalible, y salió de la bañera. Me golpeaste el pelo, dijo. El momento, la frase, sus ojos irritados por el llanto o el shampoo, sus labios morados, el pelo mojado, el piso inundado, casi me provocan risa. Respiré hondo. Ella seguía llorando, emitiendo quejidos guturales, apelando de un modo grotesco y evidente a su capacidad para inspirar pena, todo porque es chiquita y hermosa, y especulando de forma salvaje con la certeza de que mi espíritu es endeble y culpógeno. La envolví con la toalla, la abracé, la apreté contra mi cuerpo, le besé los cachetes, le dije bueno, bueno, me compadecí de ella, me compadecí de mí, de todas las veces que lloré acongojada porque mis padres me gritaron con dientes apretados, convencida de que me odiaban. Y la alcé en brazos y la llevé a su cuarto. Le propuse que jugáramos a la nenita perdida, un ritual infalible después de cada baño, cuyo guión, de su propia autoría, no varía nunca. Ella es una nenita que se llama Rosario, a la cual los padres abandonaron desnuda y hambrienta para ir a pelear una guerra. Y yo soy una señora buena que la adopta y le da ropa. No quiso. Volví a abrazarla, a besarla, a explicarle que tenía sueño, que yo también estaba cansada, que ahora íbamos a comer. Estaba al borde de la calma, expectantes como si acabáramos de presenciar una catástrofe natural. Ella respiró profundo y yo volví a besarla cuando sobrevino el codazo en las costillas. Desde el fondo de mis pulmones, con más fuerza que nunca, se desató una furia incontenible. Como poseída por el espíritu maligno de los bosques encantados, mi voz se volvió ronca, oscura, nerviosa, y se proyectó como una ráfaga que la hizo empalidecer. Di un portazo, me latieron las sienes. Ella lloró más fuerte. En la cocina, frente a las hornallas, raspé un poco del arroz quemado en el fondo de una olla sucia y me lo metí en la boca. Tenía gusto amargo. Los gemidos ahogados de bestia herida ondulaban combando las paredes de la casa. Ya había decidido abandonarla en su cueva, oscura, castigada, sin cenar. Tiré el arroz a la basura, puse en la palma de mi mano el huevo duro y apreté el puño con fuerza para que la cáscara se rompiera. Lo pelé y con un tenedor trituré el óvalo blanco. Me restregué con la mano el costado dolorido. Ella apareció desnuda, me miró con ojos suplicantes. ¿Quién era el monstruo ahora? Le dije firme que se vistiera, obedeció. A los pocos minutos estaba sentada a la mesa, se había puesto el camisón bordado de flores rosas. Rescaté algo del arroz que había tirado a la basura, lo puse bajo el chorro de agua, lo lavé, lo tiré en un bowl, le agregué medio tarro de mayonesa, lo mezclé con el huevo. Comimos, hicimos chistes. Con las caras todavía rojas de furia o llanto nos reímos. Vimos un rato de tele, nos cepillamos los dientes. La arropé en su cama, apagué el velador y nos acostamos una al lado de la otra, su espalda contra el hueco de mi vientre combado. Los árboles del bosque embrujado volvieron a hundir las raíces que habían arrancado de la tierra y se quedaron quietos en silencio. Qué loco, hace tanto que no veo esto, no me acuerdo de No, que me parece, ahora leo, muy interesante porque finalmente es un poco común la experiencia de no dormir, de la desesperación, del imperio de lo doméstico, de tener que levantar el calzoncillo y ser todos los actos físicos, y lo que cambia son cómo se interpreta, ¿no? El ritmo, la música de eso, ¿no?
Y en ese sentido también, para ser honesta, la maternidad ayudó a que, como yo escribí Mátate Amor, todo cortado, en las noches todas cortadas por la alimentación al niño, además de una extrema soledad, etcétera, pero todas cortadas, yo siempre digo gracias porque me dio la estructura, es decir, me dio la respiración. No fue caprichoso, que es obviamente lo peor que le puede pasar a un libro, que algo sea caprichoso. ¿Por qué la fragmentación? Que para integrar, para ser posmoderna, no. La fragmentación era porque me iba durmiendo, es decir, realmente. Y en ese sentido uno agradece, ¿no?, la angustia. Sí, yo igual quiero aclararle a todos que yo leí las novelas de los tres, y sí, son novelas fragmentarias, las de ustedes dos, pero son novelas que tienen una historia, un principio, un desarrollo, y no un fin, pero sí un desarrollo y una trama fácil de seguir. No se crean que van a leer algo posmoderno o extraño. Son historias que te atrapan y que querés saber qué pasa después, y así como todos queremos saber si mataste o no a tu bebé en el proceso de la lectura, también queremos saber cómo se va a liberar o no esa chica en ese proceso de maternidad. Y no, nada. La idea que compran el libro. Sí, porque sí, yo no gano nada con eso. No, pero sí que eso, ¿no? Que cada uno que encuentre su lengua, ¿no? Sí, la maternidad es un tema, pero ¿qué lengua? ¿En qué lengua, no? No, y también ser una mujer en proceso de crianza de un ser humano, sea de 6, sea un bebé, o ser un padre-madre, es fragmentado. Y es lógico en un punto ese pulso de los libros. Claro, yo siempre sentí que más que realismo, aunque se estaba escribiendo ciencia ficción, ¿no? Por eso yo le pongo thriller, además, ¿no? Una mezcla de géneros, de cruces, pero yo tenía la impresión de que era por un lado un thriller, por un lado toda esa idea del peligro, de que casi todo el tiempo está alguien a punto de morir, que es como yo veo la maternidad, o ella o el niño. Siempre mueren seres vivos. Mueren muchos, pero todo el tiempo tenía la idea de que uno de los dos puede morir. Esa tensión también sirve para el drama, ¿no? Y en definitiva, la maternidad fue inspiradora para la escritura y productiva, ¿no? Y después pensaba esto que decimos siempre, todo el libro nace de una angustia, ¿no? Otro es de la relación con el padre o la villa, ¿no? ¿Qué nos vas a leer? No, un fragmento. No, sí, claro. Mátate ¿Cuál? Amor, sí, que es el único que tengo acá. Sí, bueno. A las 7 en punto el bebé se despertó sin importarle que fuera domingo. No falla su reloj interno. La niebla tapaba el campo, podía ser la playa o el desierto, podía ser un sueño blanco, un delirium tremens, pero era la puta realidad. Ya era casi invierno y no se veía otra cosa que leña amontonada en las puertas de las casas. Durante el resto del día veré cómo vuela la ceniza quemada. Pasé la mañana insultando al bebé. Le dije todo menos lindo al bebé. ¿Qué no le dije? Lo recontra insulté, una boca sucia de madre. Lo llené de agravios al pobre. Espero que no reconozca ninguna palabra, que más tarde no repita delante de todos la concha de tu madre. Me miró diciendo mamá, pis, y lo mandé a hacer pis solo, a que se alimente por sus propios medios. Ese domingo de invierno comenzó mal, siguió de mal en peor, y no eran ni las 2. Estoy cansada de que no esté bien andar escopetazos o denigrar al bebé. Pasamos el día en el sopor del gas saliendo de los caños. Para mí que algún escape hay, algo reventado. Si no nos entiende este olor a podredumbre, dijo una vecina con el vestido desabotonado. Para mí que por eso mi marido sigue torrando. Ya va a ser un día. Cada tanto pasa algún camión rutero. Con mi bebé salimos al parque cubiertos con pulóveres de lana de cordero y él dice brum brum mientras a mí se me entrecorta la respiración. Adentro el fuego sigue quemando. Tengo otro. Sí. Bueno, voy a leer un capítulo que se llama Sincronizado. No supo cuánto le había fastidiado hasta que se cruzó por otra cosa. Llegaron tarde y en la puerta de la pileta se dio cuenta de que faltaba el carnet de Lola. Pidió que la dejaran entrar para sumarse a su clase mientras él iba a buscarlo, pero el chico se limitó a ponerle cara de no puedo hacer nada, señalando un cartel que indicaba que nadie entraba sin carnet con revisación al día. Y ahí Pablo se calentó, porque sí podía hacer algo. Podía dejarla entrar, podía ser flexible y no hacerle pasar un mal rato a una nena de 4 años, pero no dijo nada. Agarró a Lola upa y corrió hasta el vestuario torpemente por culpa de las ojotas y volvió con el carnet en la mano y Lola quejándose de que la malla se le metía en el culo porque le quedaba chica. Dejó el carnet en la mesa donde no había nadie y justo ahora tenía que irse el pelotudo al que tan importante le parecía el carnet. Llevó a Lola hasta su andarivel donde la profesora, al ver que lloraba, le pidió a Pablo que la esperara un ratito para comentarle algo. Pablo se quedó parado afuera, cagado de frío y pensando que no iba a llegar a nadar ni media hora.
Y cuando la profesora por fin salió y le dijo que trataran de ser respetuosos con la puntualidad, porque si no, no solo alteraba la clase, sino que también Lola se sentía mal, Pablo no intentó explicarle que la nena lloraba porque la malla se le metía en el culo, ni que tampoco habían llegado tan tarde. Le pidió disculpas y se fue al andarivel de pileta libre, donde arrancó a nadar, rumiando que la puta que lo paría a la profe y al boludo de la puerta y a Lola, que insistió en ponerse esta malla, aunque él le dijo que le quedaba chica, y especialmente a Alejandra, que no les avisó que no los buscaran, y a él mismo, que para qué mierda se quedó 10 minutos esperando en la puerta del edificio antes de mandarle un mensaje, preguntando si los esperaban para llevarlos a la pileta, que si lo hubiera escrito enseguida y hubiese leído antes el ups, me olvidé de avisarte, Toby está con mucho moco, perdón, no habrían llegado tan tarde, y la reconcha de Dios, Toby, sus mocos y el perdón, que al final, ¿por qué mierda se preocupaba por Alejandra si ni se conocían? ¿Quién lo mandaba a ser el padre copado que ofrece su auto? ¿Por qué? ¿Por qué si no daba más, si no le daba el cuerpo ni para vivir? ¿Quién lo obligaba a poder con todo? Si no podía llegar puntual, no podía ponerle a Lola la malla correcta, no podía más, no podía. ¿Quién lo mandaba a la puta madre si no podía más, solo con todo? No podía más. Salió, se secó y saludó a la profesora de Lola mientras ayudaba a su hija a ponerse las crocs. Quería morir. Nos quedan 15 minutos y tal vez si tienen ganas de hacerle unas preguntas a las autoras de estos libros que acabamos de leer y a quienes acabamos de escuchar, podemos usar ese tiempo para eso, y si no, tenemos planes. ¿Tienen ganas? De acá no vemos nada, tienen que vocalizar. ¿Sí? ¿No? Digan algo. ¿No? Digan sí, digan no. ¿Ayuda? ¿Maru? Yo te quiero preguntar a vos si me podés repetir las editoriales. Ah, bueno, sí. Partida de Nacimiento, Entropía, Mátate Amor, Mar Dulce, Subacuática, Odelia Editora. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Sí. Para Ariana, quería saber si quedó conforme con la obra de teatro, bueno, y cómo fue todo el proceso de llevar a escena el libro. Mátate, amor. Sí, matate, bien porteño. ¿No se escucha? Yo les repito las preguntas. ¿Cómo fue el proceso de llevar la novela Mátate Amor a obra de teatro, que fue estrenada en Israel y ahora en Argentina? Sí, el proceso en Israel no vi nada, así que me entregué a lo que sucediera, que es lo como pasa también con las traducciones cuando no manejas el idioma, la lengua, y no tenés más que entregarte y confiar en el traductor y en el editor. Pero bueno, en el caso de la adaptación teatral, perdón, te estaba mirando allá y estás acá, me importa muchísimo el teatro, por eso participé en la adaptación, y fue un trabajo de depuración, casi como es reescribir un libro, un poema. Ahora pienso la adaptación, no es muy ortodoxo lo que digo, como una reescritura, pero como una reescritura como se reescribe la misma novela. Se trató de primero sola y después con la actriz Erika Rivas y la directora Marilu Marini, y después ellas dos, pero primero sola, rastrear en el libro qué había de más teatral, es decir, qué es lo que todo era teatral, porque la maternidad es un acto de teatro, una puesta en escena. Por eso también, ni bien empieza la novela, ya está la puesta en escena de la familia y de la maternidad. Eso también me olvidé decirlo, que todo el tiempo yo veo la maternidad como la vivo y me veo vivir, y en ese verme vivir la veo como un acto, un paso de comedia, ¿no? Por eso me divierto, porque y tragicómico también, ¿no? Entonces el libro estaba lleno de esta teatralidad, de esta textura teatral, de momentos que tenían una respiración teatral. Eso lo pude ver y hice una síntesis de eso y le di como una unidad teatral. Y después le pasé la posta a la actriz y a la directora, que hicieron lo suyo, no voy a adjetivar por demás, pero admirablemente, que fue encontrar eso en el cuerpo, es decir, la maternidad en la literatura, la maternidad en la prosa literaria, obviamente el estilizado, buscando el golpe, pero después qué pasa en el cuerpo del actor, ¿no? En el cuerpo de la madre y en el cuerpo del actor. Y fue todo el trabajo de pasarlo al cuerpo de Erika, ¿no? Y bueno, creo yo que está muy, muy logrado, que alumbra como tiene que ser una adaptación en momentos que la novela sugiere y anula otros que sirven solo para la literatura, ¿no? Y que serían redundantes en escena. Eso también lo trabajé un montón con Cartoon y con Nota, es decir, la literatura tiene una propuesta estética que en el teatro sería redundante, porque lo estás viendo al cuerpo, ¿no?
Y bueno, creo que sí, que han logrado una otra Matate Amor. ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede ver? En Santos 4040 es el teatro. Parece armado esto. Santos Dumont. La calle Santos Dumont y Corrientes. Santos 4040 está todavía 2 meses más. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, ahí. Yo quería saber si en el proceso de la escritura o posteriormente a la escritura leyeron otros libros que tuvieran como central a la maternidad, o si nos pueden recomendar algo. Bien, acá preguntan si en el proceso de escritura, a ustedes sí escuchan, pero para todos, si en el proceso de escritura o post-escritura leyeron algunos otros libros que también estén de alguna manera relacionados o atravesados por la maternidad y piden recomendaciones. No, la verdad que no, yo no leí específicamente. Sí es un tema que siempre me interesó y sobre todo, no sé, hay un libro, me acuerdo que me llamó mucho la atención, que no me acuerdo ni de quién es el autor, se llama Virgen Madre Puta. Porque siempre me interesó mucho el tema de las madres, bueno, antes incluso de que Ariana escribiera su libro, de las madres que matan a sus hijos, por ejemplo. Y me parecía, además que cuando fui madre, me parecía muy perturbador darme cuenta la cantidad de veces que una fantasea con esa posibilidad. Por supuesto que no llega, bueno, algunas sí, pero ninguna de nosotras, por suerte, si no estaríamos acá, estaríamos en la cárcel. O no. Pero como me interesaba, siempre me interesó mucho ese borde. Pero no, en ese momento, como decía Ariana, en ese momento no había muchos libros, ahora hay muchos más, pero no era un tema. Yo me sumo así, pensando ahora así, random, ¿no? Escuchando a Virginia en el matar al hijo, bueno, pensaba en Medea y por ahí en la versión de Eurípides, que tiene todo un tránsito por ese sentimiento que se mezcla, ese amor y ese deseo de desprendimiento o necesidad, que por ahí es interesante para leer pensándolo desde ahí. Sí, en la obra trabajaron mucho, es verdad, con todo lo que es la tragedia griega, con Medea obviamente, aunque yo creo que hay otra dimensión que trabajamos de la maternidad, mucho más moderna y sí. No, pero digo moderna en el sentido de que no tiene como esos parámetros, ¿no? Pero no, yo lo que hice fue más que nada ver películas y ver documentales de mujeres que parían hijos y que hay películas un montón y que explicaban que no, ese lazo que debería, se supone, es natural, no estaba creado. Había un hiato, un agujero, un abismo entre el hijo y la madre, los dos cuerpos uno al lado de otro, recuerdo esa foto en la cama, pero no está el lazo, no está el puente de amor, no hay nada. Eso veía yo y cómo eso está roto y hay que construirlo. Y después, como dije, pinturas. Había una película, pero algo de Johnny, ¿cómo es? ¿De quién mata? Como Twina. Bueno, ahora voy a buscar una película que es sobre una madre desquiciada y todo lo que le pasa alrededor del hijo. Bueno, hay un montón. Esa no sé. Sí. ¿Sabes cuál digo? Esa es la que... Bueno, hay películas, se me ocurren varias. Hay una que sí, es esa, que no me acuerdo el nombre, pero después hay otra que es increíble, se llama Room. ¿Esa la vieron? Es una película de una piba que, bueno, la secuestró un loco y la tuvo encerrada en una habitación. Canadiense. Sí, buenísimo. Es genial y medio como que si les cuento algo más se las arruino, pero bueno, tiene un hijo y es su relación encerrada en ese mundo, en un cuarto con un hijo y... está buenísima. Es fuertísima y re habla de ese vínculo materno. No, pensaba por la pregunta de ella que no mientras estaba escribiendo yo este libro, en ese momento no tenía presente otros libros, pero sí puedo pensar ahora, digamos, a posteriori, otros libros o novelas o cuentos que rondan el tema de la maternidad. Hay un librito que yo me traje que no está traducido y que de paso, ya que estamos en una feria de editoriales independientes, a lo mejor estaría buenísimo. Le pedimos a alguien que alguien lo traduzca. Es un libro de una escritora que se llama Rivka Galchen, que es norteamericana, y el libro se llama... ¿Cómo se me olvidé? Nos olvidamos de todos los nombres hoy.
Labors. Claro, de hecho, mira, no veo nada, pero vos viniste al taller ese sobre precisamente madres. Después Lori Moore tiene también ese cuento tremendo donde tiene al hijo, el bebé internado con un cáncer. Bueno, y también Lucía Berlín, que si bien no habla específicamente de la maternidad como tema central, porque nadie habla específicamente de eso, está súper atravesada todos sus relatos por su ser madre. Hay un cuento genial de cuando los hijos adolescentes la cuidan, cuando ella está borracha y la internan y la retan. Sí, y además que están los poemas de Sharon Owens, o sea, podemos, la verdad que si nos ponemos a pensar hay muchos, Louis Gluck también, en Averno, porque además cuando uno habla sobre ser madre, digamos, también está hablando sobre ser hija, ¿no? Entonces como el vínculo es para los dos lados, y también hay muchos, se me ocurren por ahí, sí, sobre todo autoras mujeres, Lydia Davis, también muchas norteamericanas que hablan sobre ser hija, ser madre, ¿no? Las dos cosas, porque bueno, la cadena filiatoria, todo está unido. Bueno, y si hay un libro que se llama Contra los hijos, ¿viste? De Lina Meruane. Sí. Y ahora, claro, hay ahora otra maternidad que se está pensando en la escritura, ¿no? Que ya no es esa filiación que pensábamos, ¿no? Bueno, que es no ser madre también. Claro, porque la maternidad de alguna manera es el mandato y es si elegís o no transitarlo y dónde te pone correrte. Esa posibilidad que por ahí acá sí. No se nos acá, sí, ahí, en la esquina. Le quería preguntar a las tres, pero especialmente a Ariana, que es la que más conozco en la literatura, se ve en donde aparece todo ese mundo subterráneo de gran angustia y después uno vive en sociedad, ¿no? Digamos, ¿cómo haces para compatibilizar esos mundos, toda la angustia que corre por el lado subterráneo y por otro lado convivir en sociedad, la adaptabilidad y la inserción? ¿Escucharon? Porque no sé si puedo repetir todo eso. Ahora después vienen a buscarla okay. Y se la llevan atada en la jaula. No, pero yo sigo con mi idea romántica, pero hay otros que dicen que no. No, a mí me parece que justamente se puede habitar el mundo porque se escribe, como al revés, ¿no? Porque se escribe, porque se tiene esa otra vida, o sea, ese subterráneo, esa otra vida que es la escritura, que a veces es la más interesante. Después uno puede tratar de no... Igualmente no te creas que todo el tiempo en Francia no me siento al borde de la ilegalidad, por lo que fuese, ¿no? Está todo el tiempo la patrulla de la ley, que se siente más que acá. Acá es más la transgresión de la ley, el goce de la transgresión de la ley que siempre hablamos, y allá más el goce de respetar la ley, ¿no? Que tiene sus beneficios, pero que también hay como un estado policíaco. Yo lo siento así. Y todo el tiempo, voy a decir una tontería, pero el espacio de libertad para violar la ley, para violar el estatuto de todo, para hacer, como se dice ahí, denigrar al bebé y hacer todo tipo de chanchadas, y esa es la escritura, ¿no? Ese es el espacio absoluto de libertad. Y después la vida es verdad que hay que hacer un esfuerzo para adaptarse, ¿no? No, me acordé de un libro que se llama El bebé. ¿El bebé? Ahora no me acuerdo de la autora. Paula Bomer. No, ese es otro, Bebé y otros cuentos, de Paula Bomer. Pero hay uno de la época incluso anterior por ahí a estos libros. Se llama El bebé, que es una autora francesa, pero ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, googleen. El bebé, autora francesa. Allá hay ¿Alguien más que quiere preguntar? Sí, bueno, agradezco a la mesa, agradezco a las tres. Quería hacer un comentario y creo que daría para debatirlo, pero me parece que el valor que tienen estas escrituras es la de poner en palabras lo que son los mundos imaginarios, y que el riesgo, digamos, el valor del disparador personal pueden ser las maternidades, pero el riesgo de que eso se limite a que tiene que ver con las experiencias personales es un riesgo que de alguna manera achica la expresión literaria. O sea, lo que está poniendo en palabras son cosas que les pasan, que nos pasan a los seres humanos, y que, digamos, como hacer algo con este valor del idilio y de lo que debe ser. Y me parece que estas escrituras, por lo menos, nos acercan en estos tiempos a esto. No sé qué piensan ustedes. No, acuerdo y tomo un poco lo que decís vos y lo que preguntabas vos antes. Me parece que hay algo
o por lo menos para mí, de la escritura muy similar al juego, digamos, al juego en los niños, digamos, cuando los chicos no se juegan con armas o juegan a matarse o a pegar, y uno dice, no, está bien, que jueguen, o sea, que jueguen, así sacan todo esto y no van a agarrar un arma de verdad. Y me parece que la escritura, o por lo menos mi escritura, y entiendo que un poco lo que están hablando las chicas también, tiene que ver con eso, con hablar de cosas que uno no habla en la puerta del colegio, sí, a veces con las amigas sí se dan estas charlas así profundas, o por WhatsApp, hasta con las amigas que están lejos, pero eso, como la escritura tiene los que tenemos la suerte de escribir, también hay algo de sacar esa pulsión también un poco como un modo de juego y ponerlo en otro lado, ponerlo en ficción y no hacer el drama en la vida real, digamos, aunque a veces la vida real también puede ser un drama, pero me parece que tiene que ver con eso, no necesariamente tiene que partir de experiencias personales, porque a ninguna de nosotras nos pasó todo lo que se cuenta, ni hablar de todos los libros que estamos mencionando, pero sí visibilizar algunas cosas de las que antes no se hablaban tanto, pero sin dejar de contar una historia. A mí me parece importante eso. Si no, bueno, es un libro de ensayos o es otra cosa, pero digo, los que hacemos ficción, que lo que digamos sobre la maternidad o la paternidad tenga un sentido para la historia que queremos contar, porque si lo que queremos es hablar de la maternidad y vamos a inventar una historia para eso, por lo menos a mí me saldría algo raro, poco honesto, como decía antes Virginia. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, igual. Un segundo. No, y también quería decir algo. A veces el lector se siente estafado y dice, pero ¿cómo? Voy a decir cualquier nombre, que justo lo mencionamos ayer. Dice, ¿cómo? Leo yo, la escribe sobre la villa, estuvo 2 días. No importa, recrea la villa, arma su lenguaje, saca aceite de las piedras. No importa si estuvo 2 días o vivió ahí. Es decir, logra armar una villa, una estética villera en sus novelas. Entonces no hay, está bien que haya ese corrimiento, ¿no?, entre el autor y el acto estético que es escribir, ¿no?, que es mentir también. Sí, y bueno, agrego yo una cosa más, que es que vos decías algo así como limitarse a la experiencia personal, y a mí hay algo que dice Proust que me gusta mucho, que es: en la frontera de lo particular florece lo general. O sea, hay algo de la experiencia propia que, a su vez, cuanto más particular y singular sea la escritura, más irradia a los lectores, me parece a mí. Bueno, y no tenemos más tiempo para una pregunta más, salvo que alguien tenga una pregunta que le interese muchísimo compartir, pero están todos tímidos. Ah, muy bien, ahora se animan todos. Ahí. La relación con Virginia Woolf y Mr. Dalloway, que aparece en Matar de Amor. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la relación con ella? Okay. No, sí, tiene razón. Hay citadas, muy pocas citas de pintores, y está ella y está Fitzgerald, Zelda. No, tenía que ver, es un juego con que el personaje se siente una idiota, una descerebrada, se siente analfabeta porque se persigue a sí misma por no leer, se dice a sí misma, se impone a sí misma, lee, idiota se dice, y entonces hace un juego con la imagen, con la figura de personaje, pero también de Virginia Woolf, en el sentido de que ella ha sido una escritora y ella no. Por eso se burla y dice, ella tiene un léxico como no sé cómo dice, conectividad, y ella dice, ¿qué estoy diciendo? O sea, ella no usa ese léxico. Es una burla entre ella, que se ve embrutecida y se ve nefasta, y el lugar de la escritora. Y después está las similitudes o no que puedan haber en el estilo, en la respiración, en ese fluir de la conciencia. Por eso ya es el orden más estilístico de la prosa, pero el juego que hace es con eso, ¿no? Bueno, y entonces vamos terminando, salvo que alguien más quiera preguntar una cosa más, porque nos agarró un ataque de bondad. A mí ya se me pasa. Ahí. Bueno, no sé si es un comentario o una pregunta, pero podría ser el libro que ustedes escribieron, podría ser como una catarsis, especialmente vos, Ariana, porque hubo una obra de teatro y se puso en escena y todo. ¿Puede ser una catarsis de sus experiencias como madres? Creo que sí, ¿no? Si los libros que escribieron fueron catarsis de sus experiencias maternales. Bueno, Bien, no sabe, no contesta. No, yo creo que sí. No, dice no.
No, yo creo que sí, que eso porque digo, si todo el libro, no solo Kafka, si todo el libro es un libro acerca de la angustia, o todo poeta, creo que sí, se dice catarsis, ¿no? Que es esa especie de purgación tan clásica de purgar, de sacarse el infierno, los demonios y tratar de liberarse, y en ese sentido sí, es muy clásico, pero sí, para mí ha sido una catarsis, ha sido una salvación, así que sí. Sí, justo mi mamá, que está acá presente, cuando terminó de leer el libro, me escribió esa madrugada, dice, fue muy catártico, fue lo primero que me dijo, ¿no? Fue muy catártico escribirlo. Yo creo que te dije que no, ¿no? Que no. Para mí eso tiene más que ver con el orden del juego que de la catarsis. Hay un montón de... Pero ¿cómo? En toda escritura, sí, no solo por la materia. Sí, claro, por eso digo, he sentido una cosa de catarsis en otras obras que no tenían nada que ver conmigo también, sí, con eso, con sacarte algo de adentro, o sea, como toda obra. Bueno, y ahora sí, tenemos que terminar porque ahora viene otra charla. ¿Cuál es la otra charla, Maru? Bogotá 39, con Maru de moderadora, y no recuerdo quiénes vienen a la charla, pero bueno, se pueden quedar, es 4:30, y si no pueden bajar a ver un poco la feria y comprar los libros de las chicas y otros.